Una grabación en la que se imita la voz de Hugo Chávez causó polémica en las redes sociales y rechazo desde el Ejecutivo. Mi invitado de hoy fue uno de los señalados. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Hay un largo trecho entre ser humorista y ser autor material. La misma distancia que hay entre el humor y la burla. ¿Cuál es el límite? Rolando Salazar me acompaña esta noche. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Shirley. Gracias por lo que nos ha convocado hoy aquí, que de alguna manera no es hablar de esa instigación a la que señalas allí, sino básicamente a defender dos cosas. Una, mi puesto de trabajo. Porque si a lo que se nos señala no es el señor Emilio Lovera y no soy yo, entonces JJ Rendón nos quiere serruchar el puesto como humorista, porque es muy difícil, la verdad, mirar al humor con ese enfoque tan lesivo, nocivo y tan difícil. Fíjate, vamos a comenzar. Hay una gran diferencia entre hacer humor y cometer delito. ¿Usted es un humorista o es un autor material de lo que se le está diciendo que supuestamente usted realizó? Preguntas insólitas para un humorista. El contenido dramático, cómo poder no responderle desde el humor, porque el humor está por encima de todas esas cosas. Yo creo que el humor es una instancia superior, que está, no digamos neutral, porque siempre se enfoca hacia algo que se puede considerar que le es lesivo. Pero sin embargo el humor es una idea que está más conciliatoria que otra cosa. Decir, hacer una voz como la del presidente de la República o como la de todos, no se hace por su carrera política o su posición política, sino por esencialmente lo que es el personaje. Entonces no puede considerarse jamás un delito, cuando por el contrario es un ejercicio de admiración inclusive, porque recuerda que yo hago el presidente de la República, Chávez. No me diga la gente ahora que no le diga presidente, porque cuando se habla del presidente Pérez se le dice presidente Pérez y el presidente Caldera, todos son presidentes. Entonces cuando se hacía la voz del presidente Chávez se hacía desde la dimensión humana del personaje, un personaje que irrumpió en la política nacional con una fuerza, con un apoyo, con una sencillez, desde que dijo que él por ahora, eso marcó el país, y en lo adelante el humorista percibe esa realidad. Pero en esta oportunidad, ¿es su voz o no? No, para nada, no. Eso, mira, es muy difícil. El humorista, el imitador en este caso, imitar una voz implica haber escuchado esa voz. Esa voz que sale allí en esa grabación tiene unas cadencias inimitables. Esa falta de oxígeno, ese jadeo, esa voz que describe una convalecencia. Es muy difícil que alguien la imite. Eso es imitable, es decir, yo ahora podría imitarla, porque así como el pintor hace un retrato, debe mirar el modelo. De modo que si ahora yo tengo el modelo de esa grabación, pero a lo que iba, de modo hacer una grabación con esas nuevas maneras de hablar el presidente, tiene que ser dos cosas. Uno, o debe ser la voz del propio presidente, con esta tecnología tan avasallante que puede ser capaz de hacer tantas cosas, y se puede armar, tengo entendido, según la tecnología y la información que uno tiene, a través de nuestro compañero Derek Blanco, Felicitaciones, este programa de tecnología, se puede derivar de ese mismo timbre de voz un diálogo como el que ahora se presenta. Pero humanamente, debo decir con toda la envidia del mundo, hacer esa aproximación, eso no creo que sea el señor Emilio Lovera, a la cual le enviamos nuestro cariñoso saludo desde acá de Globovisión. Aclarado este punto, que usted pues no es el que hizo la voz, más allá de buscar el responsable y la responsabilidad, uno se pregunta si el humor puede ser un arma para cometer delito. ¿Cómo lo percibe usted? Yo creo que para cometer delito cualquier cosa es posible. Por eso es que hay que rezar mucho, a ustedes, muchachos camarógrafos, amigos, todos aquí,
Tenemos que buscar la mejor manera, porque no solo a través del humor. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy que no tiene nada que ver con el crimen. Cuidado, relajo, pero con orden. Cuando Oscar Llanes escuchó su caracterización, entonces él me dijo, si Rolando pudiera cobrar los cheques míos por teléfono, me tuviera limpio. Solo que yo no hice nunca eso. No, y el doctor Campín, no. Entonces podrías incurrir. Una vez en México hubo un caracterizador también que tomó, bueno, la llamada que se hizo a Fidel Castro. Puedes trascender pero yo creo que debe haber ética, no solamente en el humor. Y ahí lo atajo. ¿Cuál es el límite para Rolando Salazar entre lo que es el humor y traspasar esa línea de respeto? El límite entre la burla o el humor, ¿cuál es? Te lo voy a responder como lo diría el profesor Manuel Bermúdez con una palabra, fíjate, que es la irreverencia. Porque la irreverencia no es irrespeto, pero tampoco es complacencia. La irreverencia es una instancia que está de modo, no digamos neutral nuevamente, pero sí por encima de la situación, para que la reflexión sea amplia. Y cuando tú haces un enfoque de ese punto de vista, que no es incisivo, es definitivamente una instancia neutral, amplia. Yo creo que en todo caso lo que me trae aquí es rechazar la instigación al odio. Yo creo que el señor Emilio Lovera, que lo conozco y que sé de sus hijos y sé que sería incapaz de odiar a nadie, y en mi caso, como diría el presidente Maduro, aquí están mis manos, aquí está mi corazón y mi profundo amor. No tenemos en ningún aspecto de nuestro corazón odiar a nadie. Yo creo que eso es esencialmente lo que debemos dejar en la mesa. El humor está para servirle a todos. El humor está para ser ese órgano narrativo del día a día y del acontecer político nacional, sin ñemeo, eso sí, y sin guabineo. Chúpate esa mandarina. La figura del presidente Chávez es una figura sensible, sobre todo después de su fallecimiento. Es lamentable la pérdida de cualquier ser humano, independientemente de la posición política que se tenga. Pero la figura como tal, sobre todo para sus seguidores, genera sensibilidad. Este es un momento oportuno. ¿Hay sentido de oportunidad para utilizar su voz después de lo que sucedió y lo que representa su figura para el pueblo en general? Sí. ¿O siempre será inoportuno? ¿No es un buen momento para el humor en nuestro país? No, yo creo que el humor siempre es oportuno. El humor no debe ser condicionado por la sensibilidad, porque volvemos al punto de la ética, de la irreverencia y no al irrespeto. Si el hecho al que nos ocupa está en la opinión pública, es un hecho que no sucede, el humor tiene que decirlo y expresarlo. No por eso es un irrespeto. De ahí vuelvo a lo que te comentaba anteriormente sobre la figura del presidente. El presidente Chávez siempre tuvo, y me llegaba de primera voz, la complacencia y el gozo de la caracterización que este servidor le hacía, como igualmente cualquiera uno de las que he hecho, porque se trata de extraer quién era el personaje. Es decir, ¿quién era para usted el personaje? El personaje del presidente Chávez. ¿Cómo lo interpretaba? Porque uno analiza sus personajes. Como lo que fue. Un día estábamos en Globovisión dando los pormenores. Yo era un niño, todavía usaba los trajes de mi padre, me quedaban enormes. Y apareció aquel joven después de la sonada diciendo, bueno, por ahora, asumiendo una responsabilidad y enamorando al país. Porque luego de ese bombardeo y de toda aquella tensión, todos, y como diría Jorge Rodríguez en el CNE, como votaron aquella vez, todos votaron por el presidente Chávez. Todos se enamoraron de ese joven que venía con esa sangre bolivariana del interior del país, con una fuerza nacionalista, pero que fíjate que en medio de todo, no quiero ya ir más allá de todo esto, lo percibo como lo que fue. Él mismo lo dijo, un huracán, llegó un huracán. Y eso el humorista lo enfoca y lo convierte pues en lo que es una figura pública nacional que ya ha logrado llamar la atención del humor. Yo tengo que hacer una pausa. Sí me llama la atención que quizás otro humorista con esos señalamientos quizás hubiese sido más tímido, sobre todo en este programa, y no hubiese utilizado, quizás no hubiese vuelto a repetir o a imitar al presidente Chávez y a otros personajes. No lo percibo así. Durante todo este tiempo tú lo has imitado. No lo he ¿Tienes imitado. temor? No, imitado. Bueno, Tú es tienes, una referencia. después de estos señalamientos, temor
tienes un manejo entre lo que es la prudencia y la censura? Eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.